Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en este webinar. En esta segunda sesión del webinar de rentabilidad acelerada vía Lean y Digital. En esta ocasión estaremos tomando el tema de aprendiendo a observar. Les damos la más cordial bienvenida a este programa ofrecido por el Centro de Competitividad de Monterrey, el Centro de Vinculación Tecnológica y el Advanced Manufacturing Capability Center. Los dos primeros organismos filiales de CAINTRA y el tercero producto de una alianza estratégica entre McKinsey & Company y la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León. Ante esta realidad que nos ha impactado seriamente a la mayoría de las empresas y organizaciones, buscamos aportar conocimientos y prácticas de negocios particularmente relevantes para incrementar las posibilidades de supervivencia de todos los negocios y de las empresas. Les recordamos que estos webinars no son talleres a profundidad, sino cápsulas de mini aprendizajes relevantes sobre temas muy puntuales que puedan apoyarles a ustedes como empresarios, directivos o ejecutivos a entender los conceptos centrales y visualizar los beneficios, factibilidades y factibles de lograr y visionar un mapa de ruta para mantener el negocio a flote. En virtud de esta participación en este esquema remoto, para crear comunidad entre colegas, agradeceríamos aportar todas sus preguntas dentro del chat que está en el menú que está en la parte inferior de sus pantallas. Estaremos atendiéndolas al final de la presentación que nos hará nuestro expositor en los últimos 15 minutos restantes de la sesión. Para iniciar con esta segunda sesión, les presento al ingeniero Juan José de los Santos, quien nos estará exponiendo esta valiosa información. Juan José, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Marcos. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta cápsula de rentabilidad acelerada vía negocios esbeltos y digitales. La parte que vamos a ver el día de hoy es la parte 2. Esto es una continuación de lo que se vio la semana pasada y donde nos vamos a enfocar es básicamente en dos tracks, en dos temas. Aprendiendo a observar, que es parte de la transformación esbelta y es el camino para lograr un alto impacto en la reducción de costos y en la rentabilidad de las empresas. Aquí nos vamos a enfocar principalmente en la metodología, los pasos a seguir y los beneficios y cómo lograr esos beneficios a través de técnicas muy concretas que vamos a revisar el día de hoy. Y la segunda parte, nos vamos a iniciar con una introducción a lo que es la transformación digital. ¿Cómo podemos integrar estos nuevos desarrollos tecnológicos digitales a nuestro proceso de transformación esbelta para lograr, obviamente, una rentabilidad acelerada en nuestros negocios? Finalmente, terminamos con un resumen y, bueno, nos iríamos a la sesión de preguntas y respuestas sobre el tema que vamos a ver el día de hoy. Y sí les pido que todas esas preguntas y respuestas las hagan vía chat para que Marco nos ayude, por favor, al final y podamos dar respuestas a sus preguntas. Muy bien, vamos a iniciar con los objetivos. Como lo comenté, lo que buscamos es primeramente conocer el proceso. Ya muchos de ustedes conocen este proceso de transformación de la manufactura esbelta. Lo que queremos es ver cuál sería la ruta más concreta, más adecuada que nos daría resultados en los indicadores de costos. También es aprender métodos de observación de alto impacto, que es el camino inicial para identificar los 7 grandes desperdicios. Vamos a agregar un octavo, que más adelante se los voy a comentar cuál es ese octavo desperdicio, y lo que comentamos de la transformación digital, darles una introducción y principalmente mostrarles cuál sería una ruta o un camino para evolucionar nuestros negocios hacia una transformación digital en la parte de los procesos de manufactura. Muy bien, rápidamente, esto ya muchos de ustedes lo vieron, lo vimos la semana pasada, pero la definición de transformación esbelta básicamente es una filosofía que está basada en un conjunto de herramientas, metodologías y técnicas. Esto debe estar implementado correctamente y en la secuencia correcta para que nos dé resultados. Si no lo hacemos en la secuencia correcta, los resultados no van a ser los que esperamos en cuanto a reducción de costos, mejora de eficiencia y las entregas a tiempo. Y el despliegue de esta transformación esbelta lo vemos en este modelo ya integrado, en donde tenemos que establecer primeramente un objetivo, y el objetivo realmente aquí es incrementar la rentabilidad a través de la reducción de costos y con una serie
de despliegue de estrategias para poder establecer lineamientos operativos y luego desarrollar sistemas en la organización que nos ayuden a que de manera natural en el día a día se implementen técnicas que nos ayuden a reducir los costos y lograr los objetivos específicos de la transformación esbelta. Entonces, integrando este modelo nos integra todas las actividades que implementamos o debemos de implementar en nuestras organizaciones para lograr esta transformación hacia un negocio esbelto. El objetivo operativo de esta transformación esbelta ha sido el mismo desde hace más de 50 años, cuando esta tecnología o esta metodología se inició en el mundo. Y básicamente es producir la cantidad justa, bien a la primera, en el momento que el cliente lo necesita, con el tiempo de entrega más corto posible y de la forma más eficiente. Y esto se hace a través de el identificar y eliminar los 7 grandes desperdicios. ¿Para qué lo hacemos? Para buscar una alta flexibilidad en la organización. ¿Y cómo hacemos esto? Lo hacemos a través del proceso de Kaizen o de mejora continua, sin incrementar inversión, sin incrementar inventarios, sin incrementar espacios, sin incrementar personal. Con estas características, lo que estamos buscando es que realmente la flexibilidad se alcance eliminando todo lo que no agrega valor, todos los desperdicios, a través del apoyo de todo el personal a través del Kaizen o mejoras continuas a los procesos productivos. Ahora bien, ¿dónde y cómo iniciar esta jornada, este camino, esta ruta? Pues aprendiendo a observar. Así es como arrancamos y como iniciamos un proceso de transformación esbelta. Para eso necesitamos primeramente definir qué es observar. Y observar es un proceso mental de fijar la atención en un sujeto u objeto, examinarlo atentamente con un propósito específico a fin de identificar y describir sus características. Eso es observar. Ahora, la observación tiene ciertos elementos que necesitamos cuidar y integrar para asegurar que la observación nos dé el beneficio que estamos esperando. Y los elementos de una observación tienen que ver con, primeramente, debe de existir un objeto, el objeto que estoy observando. En segundo lugar, un propósito. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito que estoy observando a ese objeto o esa línea de producción o ese producto que estoy revisando? El observador, que tiene que estar como sujeto revisando el objeto, pero este observador debe de tener un conocimiento previo de lo que está observando. Herramientas que normalmente el observador utiliza y un medio ambiente que impacta la observación que se está llevando a cabo en el proceso productivo o en el objeto que es sujeto a la observación. Y para esta observación, para que sea efectiva y se lleve a cabo, hay un proceso. Y este proceso son de 5 pasos. Primeramente, nosotros necesitamos determinar cuál es el objeto o la situación o el caso que voy a observar. Definir un proceso, un propósito u objetivos para esa observación que voy a estar dando a ese objeto. Observar después las características muy cuidadosamente para analizar e interpretar esas características y por último tener una resolución o un resultado o una conclusión. Este proceso de observación es un proceso que se requiere hacer de manera continua, cotidiana, para poder identificar aquellos elementos que nos generan desperdicios en nuestra organización. Y la observación realmente es una técnica que nos ayuda a recolectar información. El resultado de este proceso nos debe llevar a lograr datos muy concretos de lo que está sucediendo en el piso de fábrica. Y aquí entra el concepto de Gemba. Gemba significa piso, ir a piso, es la ejecución. Se han identificado 3 tipos de modos o métodos de observación en el piso de fábrica. Uno de ellos se le denominó el ciclo de Ono o el círculo de Ono. Taiichi Ono lo desarrolló en Toyota y era simplemente dibujar un círculo en el área donde se iba a ir a observar y las personas se colocaban en ese círculo y observaban el proceso con un propósito
Y el propósito era, y un conocimiento, el propósito era identificar aquellos elementos que no generan valor o que son desperdicio. Otro método de hacer la observación de manera práctica en piso es la caminata de los excedentes, caminar a lo largo de los procesos productivos e identificar los 7 excedentes o desperdicios que voy a detallar más adelante. Y el tercer modo o método es póngase en sus zapatos. ¿En cuáles zapatos? En los del cliente, y caminar a lo largo del flujo de valor del proceso para detallar y determinar resultados de la observación. Estos son algunos ejemplos de resultados de la observación. Puedo encontrar la ruta de los materiales, puedo identificar los movimientos, puedo identificar inventarios, y con esto genero gráficos, genero información ya digerida que nos puede servir para poder eliminar esos desperdicios que se identificaron en nuestras caminatas. ¿Qué debo de observar? Debo de observar el valor. Realmente lo que necesito es entender primeramente desde la perspectiva del cliente qué genera valor en las actividades que estoy desarrollando en mi organización. Y desde el punto de vista del cliente, lo que genera valor es lo que está dispuesto a pagar, la actividad por la que está dispuesto a pagar un cliente. Todo lo demás, por lo que no está dispuesto a pagar un cliente, es un desperdicio y no agrega valor. Entonces, desperdiciar mucho nos hace menos competitivos. ¿Por qué? Pues porque solo agrega costo. Entonces, ¿qué añade valor a un producto si queremos seguir esta línea de pensamiento? Pues son las actividades que transforman materias en un producto o servicio que el cliente está dispuesto a pagar. Y aquí voy a dar muy rápidamente algunos ejemplos. Leche transformada en queso, barras de acero convertidas en flechas, etcétera. Y también en los procesos de administración o procesos de negocio de otro tipo, podemos hablar de ingresar pedidos, de creación de códigos, de líneas de códigos si yo desarrollo software o algoritmos, y también el procesos o actividades de envío al cliente también agregan valor. Ahora, ¿qué no añade valor al producto o al servicio? Son actividades que consumen recursos, pero no hacen que el producto o servicio se enriquezca. Y tenemos bastantes ejemplos sobre eso. Inspecciones de calidad, transporte de material dentro de las bodegas de nuestra propia empresa, selecciones de material, retrabajos, etcétera. Y también viene otra pregunta, otro tema que podríamos decir. De repente tenemos actividades que son necesarias, son procesos de apoyo, soporte, requisitos regulatorios. Bueno, eso, aunque no enriquezca o añada valor al producto, son necesarios y se tienen que identificar como tales, como procesos o actividades necesarias, aunque no agreguen valor. Y luego quedan los innecesarios, que es cualquier otro tipo, los cuales nos generan desperdicio. Aquí este diagrama muestra un ejemplo muy rápido, muy sencillo, pero en este diagrama tenemos una visualización en donde llega un proveedor hacia una bodega en donde tiene transportes, bandas de transportación. Esas bandas llegan el material, los llevan hacia un almacén. Hay personas ahí que inspeccionan el producto, lo bajan, lo llevan hacia el área de ensamble o es el que está en otra nave, a un almacén, y de ahí a la línea de producción o la línea de ensamble. Bueno, ¿qué pasaría si certificamos al proveedor y que llegue directamente a la línea de ensamble? Eliminamos toda una nave completa y muchos equipos y personal que no es relevante para el proceso de transformación del producto. Es un ejemplo muy sencillo. La definición entonces del flujo de valor son todas las actividades necesarias, las que agregan y las que no agregan valor al producto, pero que ocurren para transformar insumos y entregarle a mi cliente un producto o un servicio especificado y contratado por él. Entonces vamos a entrar a los desperdicios, que es el conocimiento que necesitamos entender y aprender para poder incorporarlo en nuestros procesos de observación de piso. Y una definición generalizada de un desperdicio es aquella actividad o cualquier actividad que absorbe recursos pero no crea valor. Cualquier cosa adicional a la actividad básica que está creando costo y no agrega valor. Y aquí tenemos un ejemplo muy práctico donde tenemos una cuadrilla de 11 personas y una persona es la única que está haciendo la actividad de transformación o para la que fueron ahí. Entonces hay muchas áreas de oportunidad en esta fotografía donde podemos ver que hay actividades que no agregan valor y que
están sujetas mediante la observación a poderlas eliminar y generar un beneficio de reducción de costos a la organización. Por lo tanto, entonces, si nos metemos al detalle, nos vamos al detalle de lo que es el desperdicio, podemos utilizar la palabra japonesa muda, que es igual al desperdicio y que significa todo aquello que no crea valor o agrega valor para el cliente. Y el muda nos habla y nos enseña que todo proceso se puede descomponer en 3 tipos de actividades. La actividad muda en sí, en específico, la actividad de trabajo incidental, lo que es necesaria, pero que no agrega valor, y las actividades que realmente agregan valor. Y si vemos en los estudios de los últimos 30, 50 años de las transformaciones esbeltas, se han encontrado que en los procesos tenemos hasta un 65% de tiempos que no agrega valor para el trabajo, un 20% de trabajo incidental y solamente un 15% del trabajo total en un proceso agrega valor. Lo hacemos con los estudios de takt time y de tiempos de ciclo, y con eso encontramos rápidamente que lo que agrega valor es aproximadamente un 15% en cada proceso que tenemos en nuestros negocios. Por lo tanto, tenemos mucha área de oportunidad para mejorar. Y luego ocurren situaciones en donde decimos, mira, la demanda es tan alta que no la puedo cumplir, entonces compro una máquina nueva, compro una línea nueva, establecemos una planta nueva, pero no trabajamos en reducir el desperdicio. Lo que estamos haciendo, estamos incrementando el desperdicio, incrementando el trabajo incidental y el valor agregado también, pero nada más en la proporción en el 15%. Y lo que debemos de estar haciendo para mejorar la rentabilidad de la empresa es reducir los costos a través del Kaizen. En el Kaizen nosotros lo que hacemos es trabajamos en la identificación de los desperdicios, los eliminamos o los reducimos y nos enfocamos en las actividades que agregan valor para que la porción del tiempo que agrega valor se incremente del 15% al 30%, al 40% o al 50%, si hacemos un esfuerzo continuado de la eliminación de los desperdicios vía Kaizen. Y aquí hay unos ejemplos muy rápidos, son muy sencillos, donde son ideas de Kaizen que no tienen alto costo y que me reducen el tiempo de cambio, el tiempo en las operaciones, que no agregan valor y que realmente hace que el trabajo se simplifique. Vamos a entrar muy rápidamente en la clasificación de 7 desperdicios y el 8º desperdicio que les comenté atrás. Y es importante que reconozcamos estos para poder, cuando vayamos a Gemba, a piso, identifiquemos estos tipos de desperdicio para buscar eliminarlos. La sobreproducción es un tipo de desperdicio, el transporte innecesario, inventarios innecesarios, esperas, procesamientos innecesarios, retrabajos y movimientos innecesarios son los 7 grandes tipos de desperdicios. Identificamos un 8º, que es el intelecto. Es el fallar en utilizar la capacidad o el potencial intelectual de todo nuestro personal para mejorar el proceso productivo y eliminar los otros 7 grandes desperdicios. Entonces, muy rápidamente, la sobreproducción es el desperdicio principal. Agrega muchísimo costo, mucho capital de trabajo en inventario, y eso es debido a que estamos fabricando más de lo requerido y, bueno, pues tenemos una producción no sincronizada con la demanda. Los inventarios, tenemos bodegas, tenemos producto que si se queda mucho tiempo en nuestras bodegas se puede ser obsoleto o se rompe o se pierde o se echa a perder, y tenemos altos costos de lavar, de llevar y mantener todo ese inventario. Protección contra el miedo, o también es por cobertura contra ineficiencias. Entonces, los inventarios es un gran costo para la organización y hay que identificarlo y eliminarlo. Defectos, de igual manera. Productos que no cumplen especificaciones, scrap, retrabajos, transporte, movimientos de materiales entre procesos, almacenes, no añade valor, solo costo, movimientos del personal de un lugar a otro y para buscar, encontrar herramientas o información, no agrega valor. Y finalmente tenemos esperas de personal esperando material o esperando que termine el ciclo de la máquina, procesamientos adicionales, etcétera. O sea, tenemos muchísimas áreas de oportunidades, desperdicios, que a través de la observación en nuestros pisos de fábrica podemos ir, o nuestros procesos productivos,
pueden ser también en administración, en finanzas, en los distintos procesos, ir a esa área de trabajo y llevar tarjetas que nos puedan ayudar a identificar qué tipo de desperdicio puedo identificar y también en qué áreas. Con eso empiezo a atacarlo a través de la eliminación específica y sistemática de cada uno de estos desperdicios identificados. Y entonces podemos tener un antes y un después. Cuando teníamos cuellos de botella, caminamos al piso, encontramos desperdicios y los empezamos a eliminar. Y una de las prácticas, además del Kaizen, que en las organizaciones recomendamos e implementen de manera continua y consistente, son las 5 S. Es muy sencilla, muy práctica, casi todo el mundo lo ha escuchado o lo ha implementado. Sin embargo, es relativamente fácil de implementar y la implementación es muy sencilla. Básicamente, en las cosas, en nuestra área de trabajo y en las áreas de los procesos productivos que observamos, mantener solamente lo necesario, clasificamos lo que sí funciona, lo que sirve y no sirve, separamos, mantenemos en orden todo lo que sí sirve y que funciona. Después mantenemos limpio toda nuestra área de trabajo y todas las áreas de los procesos productivos. Y entonces ahora a las personas les pedimos y buscamos que sean consistentes a través de una estandarización y disciplinados en cuanto a seguir las reglas para que siempre esto sea de manera continua. Muy bien. Entonces, con esto entramos en la siguiente tema del día de hoy que tiene que ver con la transformación digital. ¿Cómo hacemos la transformación digital? Vamos a ver un camino a seguir, pero y antes de seguir, primero necesitamos entender qué es la transformación digital. Y la transformación digital es un proceso en donde los últimos 2 siglos, desde 1800 hasta el año 1980, tuvimos lo que llamamos un desarrollo económico industrial de sociedad industrializada a lo largo del tiempo, y a finales del siglo pasado, de 1990, iniciamos una sociedad nueva que se denominó sociedad de la información o postindustrial. Esto se está dando, esta digitalización o esta transformación de la sociedad de la información está basado en la tecnología de la información. Entonces, el tema de transformación digital tiene que ver con la transformación de la realidad física a una realidad virtual a través de la tecnología de la informática y de las computadoras. Entonces, estamos entrando y entendiendo que la transformación digital es llevar de las actividades físicas a actividades digitales o de una realidad física, transformarlo a una realidad virtual, a una simulación, para que a través de la manipulación de esas simulaciones en realidad virtual logremos hacer cambios significativos en nuestra realidad física. Esto se ha denominado la cuarta transformación o la cuarta revolución industrial, Industria 4.0, que se declaró en Alemania en la Feria de Hannover en el año 2011. Esta Industria 4.0 es la integración del ciberespacio, la inteligencia artificial y la interfase entre hombres y máquinas, y se caracteriza por una fusión de tecnologías que están actualmente en pruebas y en desarrollo, de acuerdo a los ciclos que vimos de ondas de 45 a 60 años de Kondratiev. Entonces, la desintegración de estas fronteras se está dando actualmente de aquí, de 2010, 2011, hasta el 2040, 2050, que es la siguiente onda económica de acuerdo a la teoría de Kondratiev. Entonces, lo que estamos viendo son avances tecnológicos emergentes muy importantes y muy acelerados en la robótica, en la inteligencia artificial, en la cadena de bloques, nanotecnología, Internet de las cosas, computación cuántica, impresión en 3D, vehículos autónomos, etc. Entonces, ¿esto cómo lo llevamos a los procesos
y en un camino de evolución o de transformación de las manufacturas a una manufactura física, a una manufactura digital. Bueno, tenemos que entonces que definir primeramente qué es la manufactura digital para tener esa visualización, esa visión y el alcance de qué sería una o qué es una manufactura digital. Y la manufactura digital se refiere a la automatización total, end-to-end, de punta a punta, de procesos de manufactura, estación por estación, área por área, hasta que cada línea de producción quede integrada en un solo sistema automatizado. Y esto se caracteriza por la incorporación de la inteligencia artificial, la cual aprende a operar cada estación, área o proceso, lo pone en control y aprende a encontrar las condiciones óptimas donde los resultados, los mejores resultados de producción y calidad se dan. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace a través de machine learning o aprendizaje de máquina, que son algoritmos de modelos matemáticos. ¿Se acuerdan? Comenté que es realidad virtual. Son simulaciones que se comunican con los sensores, estos modelos matemáticos que simulan el proceso operativo real, lo que hace, integra las relaciones I/O, entradas y salidas, input y outputs, a través de un algoritmo que simula e imita las condiciones óptimas de los variables de proceso. Y esto lo comunica, los outputs, los resultados los comunican con sensores para que a través de actuadores puedan hacer los ajustes y en los procesos productivos y se logren los objetivos de calidad, de control de procesos y de producción. ¿Por qué es importante? Las máquinas aprenden a través del análisis de comportamiento de variables de entrada y las interacciones y sus resultados. Y esto va generando a lo largo de toda la cadena de valor. Por eso decimos que debe de ser de estación por estación hasta tener todas las líneas completas. Se integran todos los procesos para generar un modelo completo matemático que optimiza los resultados de negocio. Ahora, el personal que hace, ¿no? Tenemos que tener personal capacitado para asegurar que el mantenimiento estable de las operaciones se dé y la gestión de las eventualidades. Se necesita gente para poder mantener las operaciones continuas, no necesariamente para operar las líneas de producción, sino para mantener que el sistema esté estable y que si hay alguna falla en la interrupción del servicio, de los servicios necesarios para la operación de los procesos, pues estas personas nos ayuden a llevarlo a una operación y un mantenimiento estable. O sea, que no se elimina el personal. O sea, el personal está trabajando en actividades de mantenimiento estable de las operaciones y la gestión de eventualidades. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Hay un camino, así como hablábamos de la transformación digital, la transformación esbelta y los caminos a seguir, la secuencia correcta para la transformación de manufactura digital, sí hay un camino y entonces lo que necesitamos es ver en dónde estamos en ese camino. Para eso hemos desarrollado una ruta y hablamos de 6 niveles en esta ruta. El nivel 0 es una línea de producción o una estación manual, totalmente manual. Ahí no hay sensores, ahí las personas observan, miden directamente, toman datos, anotan en bitácoras, ingresan y a veces, no siempre, a veces tienen una computadora y anotan los datos. Las decisiones sobre cambios o ajustes o mejoras al proceso, pues se toma horas más tarde o hasta finales del día o hasta el siguiente día. Ese es nivel 0. El nivel 1 en la evolución hacia una manufactura digital empieza cuando ya empezamos a colocar en algunas estaciones sensores, medidores que miden, son lecturas visuales como un manómetro o un termómetro donde mides temperaturas. Ahí solamente lo que tenemos son personas con registros y una PC en donde el registro que se anota en un dato se anota en la computadora y después las personas toman decisión en piso o espera tener más datos para tomar una decisión sobre ese proceso. Ese es el nivel 1. Si nos vamos caminando y evolucionando y queremos llegar a un nivel 2 en la manufactura digital, ¿qué haríamos? Incorporamos ahora sensores de autocontrol, donde tenemos un
pequeño termostato o un CPU pequeño muy sencillo en donde podamos en una estación tener un sistema de autocontrol que sensa temperatura, sensa variables de proceso y puede controlar válvulas para abrir o cerrar a través de un actuador. Pero eso es cuando tenemos en una sola estación, una sola área. Ese es nivel 2. Ahí tenemos las personas, toma datos y lo mete como quiera en una PC para identificar cómo está ese proceso, si está en control o está fuera de control. Después nos vamos al siguiente nivel. El nivel 3 es cuando ya no solamente en una estación, sino ya tengo varios procesos o estaciones en donde ya tengo sensores de autocontrol en más estaciones y muchas veces ya tengo hasta visualizaciones, pantallas de visualización de esos procesos o subsistemas, pero solamente tengo lecturas en vivo y tengo foquitos verdes, rojos cuando están alarmados, etcétera, pero es hasta ahí, es lo que tengo en nivel 3. Si yo quiero moverme hacia el siguiente nivel, que es el nivel 4 en lo que es la manufactura digital, empiezo ahora sí a integrar todos los procesos, ya cuando están todos integrados y hasta tengo cuartos de control, en donde tengo pantallas de visualización de cada uno de los procesos, similar a como tengo en el nivel 3, pero ahora son todos los procesos. Sin embargo, aquí hay una limitante, que cada equipo sigue siendo independiente porque los fabricantes normalmente tienen CPUs independientes de su propiedad de ellos, intelectual de ellos, y normalmente no se comunican con los otros equipos más adelante en los procesos o anteriores a sus procesos. Por lo tanto, en un cuarto de control tengo pantallas para cada proceso, pero ya tengo toda la integración en un cuarto de control y tengo 2 o 3 personas que están visualizando y están controlando estos procesos productivos. Si quiero entrar a seguir caminando en la evolución hacia la manufactura digital, me voy al nivel 5 y ya el nivel 5 es cuando ya incorporo software, algoritmos de inteligencia artificial, pero en la primera base, en la primera etapa, cuando empiezo a tomar datos directamente de los sensores de las máquinas y se van a Big Data, a las bases de datos estructurados en el algoritmo que incorporo en un CPU central que está controlando o está recibiendo estos datos de manera continua y empieza al CPU con el algoritmo a modelar las interacciones de los procesos, los inputs y los outputs, y está encontrando e identificando cuáles son los patrones óptimos para poder ajustar o mejorar el resultado o optimizar el resultado del proceso productivo. Sin embargo, las decisiones las siguen tomando los operadores de las líneas de producción. Aquí en el nivel 5 es el entrenamiento, el training, el entrenamiento de los algoritmos para poder lograr el modelaje óptimo. Ya al probar el modelo matemático correcto, el algoritmo correcto, a través de pruebas de validación en donde se valida la confiabilidad de los resultados y de las predicciones del algoritmo, nos vamos al nivel 6. Y el nivel 6 es cuando ya dejamos que opere en automático el modelo matemático que está en el CPU central y que tiene la comunicación con todos los sensores de las líneas de producción, y esto es lo que denominamos como inteligencia artificial. Entonces, esta inteligencia artificial lo que hace, o el modelo lo que está haciendo, está aprendiendo a través del comportamiento de los inputs, de las variables, y está generando outputs para poder asegurar las decisiones instantáneas desde el CPU. Con esto, el algoritmo aprende de manera continua y está tomando decisiones de corrección a los sensores directamente vía actuadores. Y vuelve a aprender si trabajó o no y va mejorando. Esto es el nivel 6. Esta es la visión en cuanto a la evolución para la manufactura digital. Muy bien. En resumen, definimos y hablamos de los objetivos de transformación esbelta, establecimos procesos, técnicas y ejemplos de lo que es aprendiendo a observar, cómo hacerlo. Dimos la definición de proceso, de lo que significa valor, flujo de valor. Detallamos los 7 desperdicios,
vimos acciones concretas para eliminar los 7 desperdicios, 5S, Kaizen, e iniciamos una introducción a la transformación digital y los niveles de evolución hacia la manufactura digital. Pues con esto terminamos. Si tienen preguntas, les agradecería hicieran estas preguntas vía chat y pues con gusto las contestaremos en este periodo de tiempo. Muchas gracias. Gracias, Juan José. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo iniciar de la manera más eficaz la educación en Lean en la planta? Sí, ok. La educación en Lean básicamente en planta es, recomendamos desarrollar un contacto o un facilitador o un embajador de Lean en la empresa y se capacita o se hace un máster. Definitivamente el programa que tenemos en CCM, que es el programa de certificación en Lean Business, hace eso. Preparamos a ingenieros o a personas de mejora continua, a personas de manufactura esbelta en la organización, que lo hayan definido así, los preparamos y esa persona va y es un embajador de Lean en la empresa y empieza a enseñar al resto de la organización. Muy bien. Dice, ¿cuál es el porcentaje de actividades que no agregan valor en procesos administrativos o transaccionales? Es similar, es similar. Si medimos los tiempos de ciclo en el proceso transaccional y medimos el tiempo de lead time o de entrega del proceso continuo, a través hay una técnica, la técnica se llama Value Stream Mapping o Shikumi. Shikumi para proceso transaccional. Implementando el Shikumi podemos identificar todas las actividades que no agregan valor y normalmente es similar, traemos un 80% de actividades que no agregan valor o incidentales. Sí. Muy bien. Aquí otra pregunta dice, ¿cómo cuantifico los beneficios al eliminar un desperdicio? Sí, pues es de manera práctica. Por ejemplo, vamos a decir que yo identifiqué tiempos de espera muy largos en el cambio de un modelo de un producto a otro y lo identifiqué que se tardan 4 horas. Implementé una práctica de Kaizen, SMED, cambio rápido, y le reduje a 10 minutos. Entonces ahí le gané 3 horas con 50 minutos. ¿Cuánto producto puedo procesar en esas 3 horas 50 minutos adicional? Y la velocidad de tiempos de ciclo es 1 minuto, pues voy a producir alrededor de, si son 3 horas, son 180, casi 200 minutos, o sea, 200 piezas adicionales. Y si cuestan 100 pesos, pues ahí ya traigo 20,000 pesos de ahorro directamente. Así es como se cuantifica. Gracias, Juan José. Otra pregunta dice, ¿una transformación digital la puede hacer la empresa sola o recomienda una asesoría? Normalmente, pues las dos. Mira, una empresa la puede hacer sola, pero con asesoría también acelera el proceso. Lo que se invita aquí es que la organización tome una decisión de que va por ahí. Por ejemplo, la empresa Tata Motors de la India, es la empresa de motores más grandes de automotriz de la India, y Mittal Steel, la empresa más grande del mundo en acero. Ellos decidieron que van a implementar la transformación digital y para eso se hizo una política al respecto, iniciativas, estrategias de negocio y recursos, y se están estableciendo hasta una universidad interna para aprender cómo hacer esa transformación en su organización. Y claro, se están apoyando también de universidades europeas y americanas para hacer esa transformación esbelta en todo el mundo. Gracias, Juan José. Una pregunta más. ¿Cuáles son los 7 desperdicios para el área de servicios? Perdóname, no escuché. Sí. ¿Cuáles son los 7 desperdicios para área de servicios? Son similares. O sea, en las áreas de servicio tenemos que aplicar el mismo concepto, es decir, muda. O sea, ¿qué agrega valor desde el punto de vista del cliente y qué no agrega valor? O sea, ¿cuál actividades en mis procesos transaccionales está dispuesto a pagar el cliente y cuáles actividades que realizo? Si estoy moviendo gente por ir a localizar información
me tardo mucho tiempo en encontrar la información. Ese es un desperdicio de movimiento, de tiempo. Entonces, se aplican los mismos conceptos de desperdicios a los procesos transaccionales. Muy bien, otra pregunta dice, ¿cuánto tiempo se tarda para pasar del nivel 0 al 1? Mira, esa es una pregunta muy difícil, pero lo que se ha encontrado es en una estación, en un proceso de alrededor de 10, 12 variables a controlar. En 6 meses se puede llegar de cero, bueno, no de cero, sino de nivel de que ya tengas sensores, que ya tengas datos, hasta lograr un algoritmo de inteligencia artificial en ese proceso. Pero sí necesitas tener infraestructura. Si no tienes automatización, si no tenemos red, si no tenemos sensores, te puede llevar más tiempo. Si ya tienes sensores, si ya tienes datos, se recorta bastante el tiempo. El tiempo más largo se lleva en lo que es la definición de la determinación de la cantidad de datos necesarios y el desarrollo de las bases de datos estructuradas. Eso es lo más largo, limpiar todos los datos, desarrollar la cantidad de datos necesarios para entonces modelar matemáticamente el proceso y entrenar el algoritmo para que nos dé la optimización de ese proceso. Son 6 meses aproximadamente. Muy bien, una última pregunta aquí. Dice, ¿cuántas veces crece la inversión de un año de mantenimiento tradicional para tener tecnología 4.0? ¿Algún indicador sobre esto? Pues mira, aquí lo que recomiendo más que nada es incorporar lo que se llama mantenimiento basado en condiciones, condition-based maintenance, que es un mantenimiento predictivo en base a las condiciones en las que están ocurriendo las variables de proceso de las distintas máquinas, a darles mantenimiento. Entonces, aquí es la definición, realmente el indicador que se utiliza aquí es cuánta vida útil tenemos hasta ahora antes de que falle un equipo, y después de ahí se pasa a un mantenimiento preventivo. Perfecto, vamos con una última. ¿Se requiere que haya cierta compatibilidad en equipos de proceso para implementar la transformación digital? Sí, o sea, lo que se hace normalmente es de que se va estación por estación, y si hay datos ya con CPUs específicos en una máquina, pero ese CPU tiene propiedad intelectual del fabricante, habría que hablar con el fabricante para obtener su permiso para jalar la información directamente de esa CPU, de esa máquina. Se ha hecho en otras organizaciones donde los dueños de los equipos, o sea, los que tienen la propiedad intelectual, se les pide permiso para accesar a los CPUs y lograr reducir el tiempo de la digitalización. Sí. Pues bueno, muchas gracias, Juan José. Con esto concluimos la parte de preguntas y respuestas. Si hubiese más preguntas, le estaremos dando seguimiento a través de los correos electrónicos.